vamos a dar paso a la palabra en esta mañana. Vamos a orar para que el Señor pues nos guíe y sea el Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias que podemos venir delante de tu presencia, Señor. Y ahora queremos meditar en tu palabra y te pedimos que seas tú el que nos hables, Señor. Que seas tú, Señor, el que guíe esta exposición y sobre todo que seas tú el que hable a cada uno de nosotros, Señor, conforme a las necesidades que cada uno de nosotros llevamos, Señor. Háblanos, Señor, bendícenos, Señor, y ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestras vidas. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Como sabéis, estamos haciendo todo un seguimiento a los versículos que encontramos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24, y que lo estamos desarrollando por las partes naturales que tiene este versículo. Y en las 3 predicaciones que hemos dado, aunque han sido también un tanto largas porque tiene mucho para decirnos a cada uno de nosotros, yo le puse título a cada una. Y la primera es si estoy siendo feliz o soy feliz, ¿no? Y la verdad es que en la palabra, en el original, nos daba un imperativo. O sea, no nos daba un consejo, nos daba un imperativo. Estad siempre gozosos, es decir, estar siempre alegres. Para el hombre eso, natural, es imposible. Pero para el Hijo de Dios es posible, porque no es por sus fuerzas, ni sus méritos, ni sus habilidades, es por confiar en el Dios Todopoderoso que nos ha redimido. El segundo título es, si quieres ser feliz, tienes que tener comunión con Dios. Y la comunión con Dios, ¿cómo se logra? Nos decía el original, orar sin cesar. Y el creyente tiene que estar siempre en comunión con Dios. Siempre tiene que estar dispuesto a alabarle, a bendecirle, a orar en congregación, a orar en soledad, a orar en compañía. Siempre tiene que estar en comunión con Dios. Pero al mismo tiempo a la oración le tienes que acompañar con el conocimiento de la palabra de Dios para poder edificar nuestras vidas. Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, dijo: la oración nos ofrece un canal para las tristezas refrenadas del alma. Estas se escurren y fluyen en su lugar ríos de deleite sagrado que inundan nuestro corazón. Y es verdad, porque cuando estamos tristes, cuando estamos apenados, si vamos delante de la presencia de Dios, sin importar nuestro estado, al final la gracia de Dios nos bendice nuestra vida. Y sigue diciendo, otra frase típica de él, dijo: cuando el gozo, o sea, cuando la alegría de ser un hijo de Dios se junta con la oración, su primer hijo es la gratitud. Y fijaos que para ser feliz, para tener gozo verdaderamente en el alma, el tercer título es: para ser feliz hay que saber ser agradecido, porque esta es la voluntad de Dios. Hay que estar gozosos, hay que orar y hay que estar agradecidos. Y hoy vamos a ver una parte un tanto especial de esta lectura que va, pienso que a hablarnos de una manera especial. Para ello vamos a leer la lectura, como hacemos cada vez que nos reunimos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y yo a esto añadiría, si conocemos cómo es la voluntad de Dios, porque la tratamos cuando hablábamos de esta parte de este versículo, y la voluntad de Dios para todos los hijos de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y seguimos: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno,
absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Porque fiel es el que nos ha llamado, el cual nos guardará hasta que lleguemos delante de su presencia. Y la verdad es que en este no apaguéis el espíritu, vemos que hay como 4 exhortaciones para el uso de los dones espirituales, que lo vemos en los versículos 19 al 21, pero llegados aquí, yo creo que los hijos de Dios necesitamos como iglesia cumplir 3 requisitos. Los hijos de Dios, la iglesia del Señor, la iglesia que formamos todos nosotros. La iglesia soy yo, la iglesia eres tú. Y para ser una iglesia feliz, en la calle tiene que haber un ambiente de gozo. La verdad es que muchas veces cuando uno viene, tiene que venir deseando venir, no tiene que venir por obligación. Hermanos, de verdad muchas veces venimos por obligación y no, cuando venimos por obligación algo pasa en nuestro alma que no está funcionando bien. Cuando yo vengo, tengo que venir con alegría, con esa alegría de la cual me está hablando la palabra, con esa ilusión, con esas ganas de adorar a Dios, de venir a alabar, a bendecir su nombre, por lo que Él ha hecho en mi vida. Hermanos, es que Él ha hecho algo glorioso y es que nos ha salvado. En este mundo solo hay 2 bandos, los que van al infierno y los que van a la presencia de Dios. Unos pertenecen a Satanás y otros pertenecen a Dios. Así nos lo dice la palabra de Dios y así de claro está. No puedo decir lo contrario ni puedo decir medias tintas. La palabra de Dios nos lo pinta así. Y la verdad es que tenemos que venir con esa alegría de que vamos a ir a la presencia de Dios, de que vamos a vivir por toda la eternidad como la novia engalonada que va a ver a su esposo. Y venimos para tener comunión, para llenarnos del Señor. Y la verdad es que la iglesia no tiene que ser, a ver cómo lo podíamos decir, siempre de una manera fija y estática, que hoy toca canción, palabra. No. La iglesia tiene que ser movida por el Espíritu Santo. Pero claro, cuando hablamos de movida por el Espíritu Santo ya a veces nos ponemos a temblar. Pero el ser movida tiene que estar siempre en el orden de Dios. La iglesia nunca puede estar fuera de orden y para saber si estamos en el orden de Dios, la palabra de Dios nos marca las pautas. Por eso siempre cada predicador yo creo que debe insistir, hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios para estar siempre en el orden divino. Solo palabra, solo palabra, solo palabra. La palabra de Dios es nuestra guía, no hay más. Y la verdad que muchas veces podemos llegar y pensar en la iglesia, parece esto un funeral. No, la iglesia no puede ser un funeral. Tiene que ser el sitio donde se alabe, se bendiga y uno, aunque vengan con tristeza, pesar o enfermedad, lo tiene que dejar fuera para que cuando entra por esas puertas, cuando nos reunimos los hermanos, venimos con ese propósito de alabar y ensalzar el nombre de Dios. Y cuando alabamos y ensalzamos el nombre de Dios, la gracia de Dios inunda nuestras vidas y ocurren milagros que cambian y transforman nuestra manera de ser. Porque, hermanos, yo no sé en qué Dios crees, pero yo creo en un Dios todopoderoso, en un Dios vivo y eficaz, que su poder no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el poder de Dios. Dios no ha cambiado. Y una iglesia que ora, hermanos, una iglesia que intercede, es una iglesia viva. El saber que tenemos un día que nos reunimos como iglesia, los viernes, para orar, para interceder, para vernos los unos para los otros y venir delante de la presencia de Dios para que poder orar los unos por los otros, por nuestras enfermedades, por los achaques, por cualquier cosa. Venimos para ser intercesores y para recibir la bendición de Dios. Orar siempre es estar en comunión siempre con Dios. Y el orar, hermanos,
el buscar a Dios, el anhelar hablar con Dios, llena nuestro ser, bendice nuestro ser. El ser una iglesia agradecida por donde está y por lo que es. El saber llegar a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. Porque, hermanos, nosotros desde que nos convertimos pasamos por varios procesos en los que Dios pues, nos va moldeando, nos va fortaleciendo, nos va hablando. En medio de esos procesos pasamos por tormentas, pasamos por huracanes, pasamos por momentos de paz, pasamos por desiertos, pasamos por muchos ámbitos en nuestra vida, pasamos por momentos en los que pensamos que no hay solución y que no podemos más. Pero aún en todos esos momentos hemos podido ver que el Señor siempre ha estado a nuestro lado y nos ha guardado de nuestras malas, muchas veces de nuestras malas acciones y de nuestros errores graves. Nos ha guardado, otras veces no nos ha guardado y ha permitido que nos diéramos con un canto en los dientes y que acudiéramos a Dios pidiéndole perdón. ¿Cuántas veces nos ha pasado cosas a cada uno de nosotros que hemos dicho, Señor, está mal hecho, perdóname, restáurame, y hemos dicho, ¿por qué habré hecho esto? ¿No? Pues si lo hemos hecho y Dios lo ha permitido, es solamente para una cosa, para aprender. Porque de ninguna otra manera hubiéramos podido aprender. Dad gracias a Dios, ser agradecidos, pasara lo que pasara, pase lo que pase en nuestras vidas, por duro que sea, por difícil que sea, es vivir sabiendo que Dios tiene el control completo de mi vida. Caray, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y decía, ¿cómo es la voluntad de Dios? Nos lo dice la Biblia. No es regular, no es difícil. Nos dice la palabra de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Los imperfectos somos nosotros, pero la voluntad de Dios siempre es perfecta. Ahora, visto todo esto, tendríamos que hacernos dos preguntas en esta mañana. ¿A qué se refiere esta palabra cuando nos habla de apagar el espíritu? Y otra pregunta que podríamos hacer es, ¿y cómo podemos apagarlo? ¿O a qué espíritu se refiere? Lo primero que como creyentes tenemos que saber que cuando caemos rendidos a los pies de Jesús, que cuando pedimos perdón por nuestros pecados y aceptamos a Jesús en nuestra vida, llegamos a experimentar lo que llamamos la salvación. Y si esa salvación es genuina, el Espíritu Santo nos llena como un hijo de Dios. Quiero aclarar, si es genuina, porque muchas veces lamentablemente haz la oración del pecador, ¿no? Repite conmigo. Pero claro, si tú haces eso, en tu vida habrá una serie de cambios. Y el primer cambio es que experimentarás el gozo de Dios porque ha perdonado tus pecados. Y tu vida irá cambiando, o de una manera radical, o irá cambiando poco a poco. Si tu vida sigue siendo la misma que la de antes, no creo que el Señor haya entrado en tu vida. Simplemente habrás tenido un convencimiento intelectual o emocional, pero cuando Dios entra en nuestro ser, nos cambia. Y cuando nos cambia, nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo te sella como un hijo de Dios. Al igual que la palabra de Dios nos indica que cuando empiece ese periodo llamado la tribulación, habrá gente que sea sellada en la mano y en la frente. Dios nos pone un sello para reconocer que somos hijos de Dios. En ese tiempo se reconocerá quién no es un hijo de Dios, porque estará marcado con lo que la palabra nos dice, el 666. Pero el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, es el que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Dios nos ha sellado como sus hijos y al mismo tiempo nos dice la palabra que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Los creyentes más maduros en la fe muchas veces olvidamos esto, que somos sellados y que somos templo del Espíritu Santo. Los más jóvenes en la fe tal vez no saben esto, que hemos sido sellados y que al mismo tiempo somos templo del Espíritu Santo,
porque sabéis una cosa, nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo cual somos templo de Dios. Fijaos, en Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, no cal que lo busquéis, lo leo yo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Hemos sido sellados y Jesús ha pagado las arras que en el día que estemos delante de su presencia ya estará todo saldado, aunque todo ha sido saldado en la cruz del Calvario. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fijaos lo que nos dice la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo porque mora en nosotros. Dice, el cual está en vosotros. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros. El cual, si lo tenemos, es porque Dios nos lo ha dado, Dios nos ha sellado, Dios ha hecho que el Espíritu Santo more en nosotros, y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y aquí está muy claro. No nos pertenecemos, hermanos, no podemos hacer lo que queramos, no podemos vivir como queramos, somos de Dios. Y tenemos que vivir para Dios, porque al mismo tiempo somos el templo de Dios y el Espíritu Santo nos ha sellado como sus hijos. Quiero poner una ilustración, tal vez para que lo entendamos, no sé si será bueno o no. Vosotros juzgaréis, y la ilustración que se me venía a la cabeza cuando estaba haciendo este mensaje es la mujer que está embarazada. Y la mujer que está embarazada no tiene que tener malos hábitos de conducta insana. Es decir, cuidará su alimentación meticulosamente, cuidará lo que hace y cuidará el bebé que lleva dentro de ella. ¿Es lógico decir esto? Sí, ¿verdad? Que la mujer siempre cuidará el bebé que lleva dentro y se cuidará a sí misma para que el bebé, cuando llegue el punto de dar a luz, pueda salir sano y hermoso. Al igual es el Espíritu Santo que está en nosotros. Nos tenemos que cuidar, nos tenemos que privar de ciertas cosas que pueden ensuciar al Espíritu de Dios que llevemos dentro. Podemos herirlo, podemos entristecerlo, y es que el Espíritu Santo está en nosotros. Y la verdad es que nuestra vida, yo me la miro y digo, a veces generalmente no la tomamos tan a ligera, no las tomamos con tanta frialdad, que creo que estamos en un punto de la vida, en un punto de la historia de la humanidad, en que la Iglesia tiene que volver a sus orígenes, en que la Iglesia tiene que buscar la santidad, que la Iglesia tiene que ser santa, que no nos podemos juntar con el mundo para divertirnos con el mundo, sino que el mundo se tendría que venir a la Iglesia para llegar a ser salvo, y nuestro comportamiento con el mundo, nosotros nos adaptamos al mundo y vivimos con el mundo, pero tendría que ser al revés. La Iglesia tiene que salir fuera de estas cuatro paredes para evangelizar, para dar la palabra de Dios, para que nos conozcan. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo en el trabajo, tiene que ser un ejemplo en los estudios, tiene que ser un ejemplo en el barrio en donde vivimos, tiene que ser un ejemplo a solas donde nadie nos conoce, en la soledad de que nadie nos ve, podemos ser un ejemplo de que somos hijos de Dios, porque siempre hay alguien que nos ve, es Dios. Siempre Él nos está viendo y Él está mirando nuestras acciones y cómo andamos. La verdad es que en Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra vez, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué día? Para el día en que ese día glorioso en que estemos delante de la presencia del Señor. ¿Y qué significa contristar?
significa entristecer o afligir. Nosotros podemos entristecer o afligir al Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Nuestro espíritu es el que nos lleva a relacionarnos con Dios, es el que está en contacto con Dios. Y si nuestra vida no está en orden, empezamos a vivir y a andar como la gente que está a nuestro alrededor, que no es una hija de Dios. Muchas veces tú y yo nos adaptamos a sus formas, cogemos sus costumbres y su forma de vivir y de ver las cosas. Porque nos viene tanta suciedad encima que muchas veces al no leer la palabra, esa suciedad nos hace que veamos mal, que no tengamos la visión clara. Es como cuando uno se está haciendo mayor, y eso nos pasa a los que tal vez llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor, que muchas veces no hacemos las cosas que debemos hacer, como leer la palabra de Dios, como orar, como buscar la presencia de Dios, y cuando no hacemos eso se nos ponen las cataratas espirituales. Se nos pone eso que nos impide ver más allá, y necesitamos que Dios ponga en nosotros colirio de vino, que actúe en nuestra visión para poder ver correctamente. La verdad es que no nos podemos adaptar a este sistema en el cual vivimos. Nos tenemos que adaptar al sistema divino, al sistema que nos pone la palabra de Dios. Si me llaman puritano, pues gloria a Dios porque me llaman un puritano. Si me llaman un curilla, pues gloria a Dios porque me llaman un curilla. Me da igual, pero quiero vivir conforme a la palabra de Dios. Quiero andar una vida que ande conforme a la palabra de Dios. Todavía la verdad es que pienso que no nos hemos dado cuenta muchos creyentes de que Dios es 3 veces santo y que quiere que sus hijos vivan en santidad y anden en santidad. Porque Dios es santo y ninguna cosa impura, ninguna cosa indigna va a llegar y entrar en la presencia de Dios. Fijaos, la palabra hebrea que nos dice santo, que nos habla de la santidad de Dios, es la palabra kadosh, y significa consagrado, dedicado, separado. Y es que ya no podemos hacer lo que queramos. El libre albedrío se perdió en Edén. Desde ese momento que se perdió, el hombre solo tiene 2 realidades. O busca a Dios y es un hijo de Dios, o sigue apartado de Dios, camino al infierno. Y la verdad es que nosotros hemos tenido la gracia de haber conocido y experimentado a Dios. Y eso es maravilloso. Y la verdad es como cuando tú juegas a la lotería. Los cristianos no jugamos, pero bueno, eso sería... Tú juegas a la lotería y te toca el premio gordo. Eres feliz, tienes un montón de dinero, puedes hacer realidad tus fantasías, tus ilusiones. Hermanos, es que nos ha tocado el premio gordo. Nos ha tocado que Jesucristo viniera a buscarnos y nos ha redimido y nos ha salvado. Es lo que mejor nos haya pasado en nuestra vida. ¿Sabe? Yo sé que muchas veces tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos enfermedades, vamos mal económicamente muchas veces, pero eso no importa con lo que nos espera. El paseo por esta tierra es momentáneo. 15, 30, 50, 80, 90 años. ¿Qué es comparado eso? Con toda una eternidad. Hermanos, la eternidad no tiene ni principio ni fin, es eternidad. Y eso a mí se me escapa de la cabeza, no lo puedo entender. Pero qué increíble es lo que nos ha pasado. Que Dios haya salido a buscarte. No porque fueras alguien especial, no porque fueras un modelo, no porque fueras una persona muy inteligente o muy buena persona. No puedes saber por qué, pero una cosa sabemos, y es que si somos salvos, es por pura misericordia, es por pura gracia. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe, pero lo que yo sí sé, y lo que tú también sabes, es que tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos. No podemos entristecer al Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros somos pentecostales, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, que es
diferente al ser sellado por Dios, porque uno es para salvación y otro es para poder de Dios. Mirad, en Lucas 24:49 dice: «He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Hechos 1:8: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hemos visto lo que es sellado, ahora estamos viendo lo que es el bautismo del Espíritu Santo, pero la verdad es que cuando yo miro mi creencia como vuestra creencia, la verdad es que yo sí que me siento pentecostal porque creo en la vigencia total de la palabra de Dios. No creo que unas cosas son por un tiempo determinado y otras no. Creo en la vigencia total de la palabra de Dios. Pero generalmente en las iglesias evangélicas se van haciendo las cosas por imitación. Es decir, ¿cómo aprendemos a orar? Nos convertimos, venimos a la iglesia, vemos cómo ora la gente y imitamos su forma de orar. Imitamos la forma de predicar cuando empezamos a predicar de ciertas personas que impregnan nuestra vida. Y muchas cosas las hacemos por imitación. Pero la verdad es que no tendría que ser así. Tendría que ser que yo leo lo que la palabra de Dios me dice y lo aplico a mi vida. Por eso yo llamo a muchos pentecostales analfabetos, perdonad que lo diga así, analfabetos que copian lo que ve, porque nosotros hemos muchas veces copiado lo que hemos visto y oído y no hemos investigado lo que dice la palabra de Dios. Por eso muchos son analfabetos. No te puedes guiar por lo que ves, no te puedes guiar por los sentimientos, porque dice la palabra de Dios que engañosos son los sentimientos. Te tienes que guiar por lo que la palabra de Dios nos dice, por la palabra que Dios en todo momento dice cómo se utilizan los dones, cómo hay que recibirlo. Y fuera de ello, todo lo demás es carnalidad. Y la verdad es que eso nos ha hecho daño. Nos ha hecho daño, te ha hecho daño a ti, me ha hecho daño a mí. Veo, por ejemplo, que hay personas que se guían solamente por sentimientos y emociones, pero los sentimientos y emociones no sirven comparado a lo que la palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios es nuestra guía. Para mí, uno de los fraudes que tenemos son los conciertos evangélicos. Yo voy a decir lo que yo pienso. Un concierto evangélico, pienso a esta altura que es una adaptación de lo carnal a lo espiritual. Pocos conciertos he visto que puedo decir sí, está bien, pero generalmente estamos adaptando lo que vemos en el mundo. Y ahora todos a bailar. ¿Todos a bailar? Las campañas. En tantas campañas he llegado a ver que se fuerza la voluntad de Dios, se hace cosas indebidas. Y mira, y tanto en una cosa como en otra, aún así la gracia de Dios muchas veces se mueve. Trae salvación, trae sanidad y trae gozo a las personas, porque Dios es Dios y hace lo que quiere. Y la verdad es que muchas veces vemos cosas y nuestro corazón se endurece. Tu corazón se endurece, mi corazón se endurece por lo que hemos visto, por lo que hemos oído. Y hermanos, pasa una cosa cuando nuestro corazón se endurece. Dejamos de ser sensibles al Espíritu Santo. Dejamos de ser sensibles a la palabra de Dios. Y podemos dejar ciertas cosas de lado por miedo a errar, por miedo a equivocarme. Pero hermanos, lo que está en la palabra de Dios es para bien de nuestras vidas, es para nuestro provecho. Y no podemos apartar los beneficios que el creer y experimentar la palabra de Dios trae a nuestras vidas. Somos pentecostales, tenemos que buscar al Espíritu Santo. Al menos intentarlo, al menos pedirle al Señor, insistir. La verdad es que yo soy una persona muy racional. A lo mejor tú también eres muy racional, pero tenemos que estar abiertos
a que la gracia de Dios nos bendiga de una forma sobrenatural. Tenemos que pedir y buscar al Señor. Creo que la iglesia de nuestros tiempos tenemos que pedir al Señor: Señor, haznos sensibles a tu voz, haznos sensibles a tu voluntad, haznos sensibles al Espíritu Santo. Hasta ahora hemos visto a lo que ambos ámbitos se refiere el Espíritu, y ahora vamos a ver cómo lo podemos apagar. Podemos apagar el Espíritu y al Espíritu Santo simplemente sin hacer caso a lo que la palabra de Dios nos ha dicho hasta ahora, en estas veces que hemos meditado en ella, o todas las veces que la podemos escuchar y escuchar cómo el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo, nuestro espíritu, se puede apagar por nuestra indiferencia. Esa indiferencia de decir: estoy bien, ¿para qué buscar de Dios? Estoy bien, todo me va bien, todo me sonríe, ¿para qué voy a orar? Estoy bien, ¿para qué voy a leer la palabra de Dios? Estoy bien, ¿para qué me voy a esforzar a ir a la iglesia? Estoy bien. Pero eso se llama indiferencia. Y la indiferencia en las cosas de Dios es pecado. La verdad es que el significado de apagar lo busqué en el diccionario y dice: hacer que el fuego, la luz u otra cosa dejen de arder o dar luz. Una segunda definición es apagar el entusiasmo o la pasión, apagar la conversación. Y un tercer significado: llegar al término de la vida. Creo que tenemos todos nosotros una advertencia que viene desde el mismo cielo. Si en el diccionario nos da esta interpretación de lo que significa esta palabra, imaginaos que lo que nos quiere decir es que la luz de Dios está disminuyendo en nosotros. Y cuando la luz de Dios disminuye en nosotros, ¿qué estamos haciendo? Dejar que la oscuridad entre. Si hacemos que nuestro entusiasmo o nuestra pasión se desvanezca y deje de brillar la luz de Dios en nosotros, estamos apagando el Espíritu, nuestro Espíritu, y apagando el Espíritu Santo. Y nuestra vida se va a convertir en triste y infeliz. El pensamiento que nos da de apagar sugiere la idea de que hay un fuego. Y cuando el Espíritu Santo nos selló como sus hijos, puso fuego en nuestras almas. El interés, la pasión por las cosas de Dios. Pablo aconseja también a Timoteo, el cual tenía un don del Espíritu Santo, que lo avivara. Y al mismo tiempo tenemos dones naturales, que son dones dados también por Dios. Tanto los dones naturales como los espirituales son dados por Dios para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Y debemos avivar, sea el don que tengamos, sea un don natural que Dios nos ha dado o sea un don espiritual, tenemos que avivarlo. No lo podemos dejar arrinconado, no lo podemos dejar apagado. Fíjate, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pero sabéis, en nuestras vidas viene la incredulidad. Viene que empezamos a ser críticos con las cosas que escuchamos, con las cosas que leemos. Damos lugar a la carne en nuestra vida en vez de dar lugar al Espíritu y al Espíritu Santo. Y todo esto apaga el fuego que hay en nosotros. Al igual que el fuego se puede apagar con arena, con agua o con la carencia de oxígeno, nosotros necesitamos también ese oxígeno, el Espíritu Santo, para que haga arder el fuego que Dios impregnó en nuestras vidas el día que lo conocimos. ¿Ha cambiado algo desde que lo conociste hasta ahora? Ojalá que no. Ojalá que no. Porque si dejamos arder que el fuego del Espíritu Santo, seremos hombres y mujeres con gozo, es decir, estaremos alegres, oraremos, seremos agradecidos,
Y ese será nuestro estilo de vida, el estilo de vida de un hijo de Dios. No tiene que ser una opción, es una forma de vivir. Al igual que hay tribus urbanas que viven de determinada forma, el Hijo de Dios es una tribu en medio de un gran mundo. Una tribu que tiene un maestro, Jesucristo, al cual seguimos y al cual amamos. Y que si vivimos, vivimos porque Él vive en nosotros y nos ha hecho sus hijos. Los hijos de Dios que se alejan de Dios, que apagan su sed de Dios, sin tener oración, sin tener comunión con Dios, sin tener comunión con los hermanos, pronto el fuego del Espíritu se irá apagando y empezará a olvidar las cosas que verdaderamente en un principio fueron importantes para nosotros, que alguna vez conocimos, experimentamos y vivimos. Y cuando nos alejamos, empezamos a dejar de creer en el poder de Dios. Se deja de confiar en Dios. Se deja de tener fe en de Dios y de andar en sus caminos. Y a pesar de que creemos andar, nos hemos acostumbrado a una vida en la que tal vez hemos apagado el Espíritu de Dios en nosotros y nuestra relación y comunión con Dios. Dejamos de vivir de la palabra, dejamos de enseñar a nuestra familia los caminos de Dios. La verdad es que ojalá Dios nos haga despertar a los que estemos dormidos, si es que hay alguno, porque no podemos perder más tiempo, porque cuando uno se despierta, como se despertó el hijo pródigo, tanto tiempo perdido, tanto tiempo cuidando a cerdos. Y la verdad, hermanos, es que si despertamos, veremos que hemos perdido mucho tiempo. Pero no importa, porque mientras nos quede un día de vida para servir y honrar a Dios, habrá valido la pena el despertar para agradar y bendecir el nombre de Dios. Quiero acabar con un versículo maravilloso que se encuentra en Isaías 42:3. Dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y hermanos, aunque estemos quebrados y aunque nuestra llama se esté apagando, si somos hijos de Dios, si nos damos cuenta de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta mañana, volveremos a Dios de todo nuestro corazón. Y de nuevo, ese pábulo que está humeante volverá a arder y la gloria de Dios llenará nuestra vida. Vamos a acabar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos pedirte perdón por cuantas veces hemos apagado al Espíritu Santo. Perdónanos, Padre. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestro ser. Por favor, Señor, restaura nuestras vidas. Señor, tanto tiempo perdido, perdónanos. Que el tiempo que nos queda de vida sea para que tú seas glorificado, enaltecido, bendecido. Ayúdanos a dejar todo atrás para seguirte a partir de ahora, Señor, como hijos tuyos, como verdaderos discípulos tuyos, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón de la banalidad de este mundo y llénalo de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Te suplicamos que nos ayudes, porque muchos de nosotros no hay fuerzas y a lo mejor ni esperanza, pero te pedimos tu ayuda y tu socorro en este día, sabiendo, Dios, que tú nos escuchas, y lo pedimos en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros, de tu Hijo amado Jesús. Amén.